En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo podéis ganar entre $52.000 y $34.000 trabajando de freelancer en internet. Si quieres saber cómo hacerlo, continúa viendo el vídeo. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy David y os envío un saludo. Si quieres conocer diferentes estrategias o formas de cómo ganar dinero en internet y así conseguir tener ingresos todos los meses, estás en el canal adecuado. Pero antes de comenzar con el vídeo, os aconsejo un curso totalmente gratuito de marketing digital, donde aprenderás a tener ingresos todos los meses trabajando desde casa. Os dejo el link en la descripción del vídeo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo podéis ganar dinero trabajando como freelancer, creando presentaciones en diferentes plataformas y así por tanto ganar dinero vendiéndoselas a otras personas. Os enseñaré la forma sencilla cómo las podéis crear y también las plataformas con las cuales vais a trabajar para así poder ganar dinero en internet. Os voy a enseñar en primer lugar la plataforma con las cuales vamos a crear los diferentes tipos de presentaciones. Esta sería la plataforma de Canva, que es una plataforma totalmente gratuita. Yo es por ejemplo la plataforma con la cual creo siempre mis miniaturas para YouTube. Puedes crear miniaturas, tiene infinidad de cosas. Tiene por ejemplo para redes sociales, puedes crear los posts para tu Instagram, para tu Facebook, para todas tus redes sociales, como las miniaturas para YouTube. Tienes también para eventos, tienes también para invitaciones, crear folletos, tarjetas de anuncios, entradas. También puedes crear presentaciones, documentos, cartas. Lo puedes crear todo aquí en la plataforma de Canva. Os enseñaré cómo vamos a trabajar hoy. Vamos a crear un diseño y vamos a trabajar, por ejemplo, con las invitaciones. Pones crear una invitación y directamente, por ejemplo, vamos a trabajar aquí. Hay varias plantillas. Podemos buscar, por ejemplo, para un cumpleaños. Tenéis aquí diferentes plantillas para trabajar. Podemos coger cualquier plantilla. Por ejemplo, esta plantilla. Podemos poner fiesta de cumpleaños. David cumple 21 años y por ejemplo aquí tenéis 23 de agosto, cambiáis la fecha, podéis poner la fecha que queráis, podéis poner por ejemplo 30 de agosto, por ejemplo vamos a poner a las 9 de la noche en el restaurante tal sitio, por ejemplo Bogotá, y podemos aquí confirmar asistencia a tal número de teléfono. Aquí por ejemplo ya tendríamos una presentación de forma fácil y sencilla hecha. Lo que vamos a hacer para que aprendáis a crear estas plantillas, como siempre os recomiendo, y vuestro mejor amigo es sin duda la plataforma de YouTube. Lo que vais a hacer por ejemplo es ir a Canva, poner por ejemplo tutorial de cómo hacer una invitación en Canva. Aquí directamente tendréis diferentes tutoriales de cómo crearla. Ya viste lo sencillo que es crear una invitación. Tenéis la plantilla, pero aquí en YouTube como siempre tendréis tutoriales de cómo crear las plantillas y así directamente trabajar con ellas, como vamos a trabajar para así ganar dinero. Bueno, aquí tendréis ya directamente una plantilla, tenéis diferentes, podéis poner cualquier otra plantilla. Ya veis aquí, tenéis otra plantilla aquí. Por ejemplo, podéis crear diferentes plantillas, ya veis lo sencillo que es crear estas plantillas. Y lo que vamos a trabajar, os voy a enseñar la página con la cual vamos a trabajar para poder vender esas plantillas a otras personas y así ganar dinero. Lo podemos hacer con varias páginas, os voy a enseñar varias páginas. Esta página, por ejemplo, es una de ellas. Por ejemplo, podemos trabajar también con la plataforma de Fiverr, que buscamos diseño gráfico y aquí tenemos diferentes personas trabajando con esta estrategia. Lo podemos hacer también con la plataforma de Freelancer, que también es una buena plataforma para trabajar. Lo podemos hacer tanto con la plataforma de Workana, lo podemos hacer, ya veis, con diferentes plataformas para trabajar, pero nosotros nos vamos a basar en esta plataforma, que aquí es directamente para diseño gráfico. Obtengo un diseño personalizado perfecto siempre, con el mercado de diseño personalizado número 1 en el mundo. Aquí ya veis, también tiene los servicios de diseño de logos, diseño de tarjetas de presentación, que es con la que vamos a trabajar nosotros, por ejemplo. Podéis hacerlo con diferentes, con diseño de web, con diseño flyer, diseño gráfico y diseño de camisetas. Tienes aquí otras categorías. Publicidad, este es similar a Fiverr, si todas las personas que conozcan Fiverr es muy similar, ya veis aquí diferentes diseños, pero aquí es todo diseño gráfico. Inspira un hermoso diseño, aquí tenéis diferentes presentaciones y ahora vamos aquí, por ejemplo buscamos aquí un diseñador y aquí vamos a ver los diseñadores, lo que os estaba enseñando al principio del vídeo. Un diseñador, ha ganado $52.000 con esta plataforma, trabajando como freelancer con ella. Hay personas que ya veis que ganaron otros 38.000, hay personas que ganaron 20 y pico mil dólares.
Otras personas, por ejemplo, ya veis 18.000, 12.000, para que veáis que con esta estrategia se puede ganar mucho dinero. Y sobre todo, si implantáis esta misma estrategia, como os dije, en las diferentes páginas, tanto en Fiverr como en Freelancer, como en Workana, como en diferentes páginas, vais a tener muchas posibilidades de ganar mucho dinero. Pero aquí os voy a enseñar luego la fuente de tráfico con la cual podemos conseguir nuestros primeros clientes, para así, por tanto, poder ganar dinero ya desde el principio y no tener que esperar a que gente os contrate con estas páginas. Os lo enseñaré todo a continuación. Pero ya veis el dinero que están ganando todas estas personas. Aquí, por ejemplo, vamos a ir a la primera. Este es un diseñador independiente de la India. Ya veis, ha ganado 77.000 dólares. Mucho más de lo que traía ahí anteriormente. Que hubiera ganado 52.000 dólares. Aquí trae que ha ganado 77.000 dólares. Con 4 pozos positivos, está el 45 en el ranking y su ubicación es la India. Y es un diseñador web y diseñador gráfico experimentado. Aquí tenéis los diferentes trabajos que hizo esta persona, que seguramente que lo hizo con la herramienta de Canva o con otras herramientas similares, pero para que veáis que estas personas lo que están ganando. Igual que esta persona, hay muchos más perfiles. Hay aquí una persona que ganó 21.000 dólares. Es un diseñador de tarjetas de presentación y diseñador de logotipos. Otra persona de la India, ya veis aquí diferentes personas de diferentes lugares. Crear una tarjeta de visita, aquí tiene sus servicios, por el cual está cobrando, ya veis, 49 dólares por crear una tarjeta de visita, que ya veis lo sencilla que es crear una tarjeta. Con las diferentes plantillas es solo cambiar los datos por los datos que os dé el cliente y directamente ya tendréis la plantilla totalmente realizada. Está cobrando 99 dólares y este es sus portafolios de las que creó. Ya veis, tarjetas sencillas de crear y además lo tendréis todo para realizar directamente con la plataforma de Canva. Y lo podéis hacer, podéis trabajar con esta plataforma, como os dije, podéis trabajar con Fiverr. Ya veis aquí Fiverr cobran un poco menos por realizar las tareas, pero bueno, tendréis aquí diferentes creaciones de diferentes tarjetas. Lo podéis hacer, como os dije, con Freelancer, tanto con Workana. Tenéis diferentes plataformas para trabajar con esta estrategia. Y ahora os voy a enseñar la fuente de tráfico con la cual podemos coger nuestros primeros clientes para así trabajar con la plataforma. Lo que hay que es registrarse en estas plataformas, dejar ya tus datos para tener un perfil y con ese perfil y luego poder así dárselo a esas personas para que directamente os paguen a través de la plataforma. Entonces va a ser mucho más fácil de poder crear los diseños y vendérselos a otras personas, ya que vais a trabajar de forma profesional. Entonces la persona en el momento de pagar os va a pagar a través de la plataforma y así no tendréis ningún tipo de problema a la hora de recibir el dinero, ya que vais a trabajar de forma profesional con una plataforma que la persona que os contrate os va a pagar a la plataforma y la plataforma os va a pagar a vosotros. Y así vais a tener más posibilidades al trabajar como profesional de que cualquier persona os quiera contratar. La fuente de tráfico la cual vamos a utilizar va a ser la fuente de tráfico de Twitter, que supongo que casi todas las personas tienen Twitter. Si no tienes Twitter, te tienes que crear uno, que es súper sencillo de crear. Y lo sencillo que es, vamos a ir, por ejemplo, a explorar para buscar clientes potenciales. Es ir a explorar y buscar aquí en el buscador, por ejemplo, necesito un diseñador gráfico. Entonces se va a encontrar, buscas por ejemplo, las más recientes y te va a buscar a personas que están buscando o que dijeron que querían un diseñador gráfico. Entonces te va a traer esas personas que están buscando. Entonces lo que vas a hacer es, el momento que busques a la persona que quiera ese diseñador gráfico, lo que vamos a hacer es contactar con esa persona, ofrecernos como diseñador gráfico, enviarles nuestro perfil de la plataforma de la cual vamos a trabajar para ver que sea profesional. Entonces la persona va a ver tu perfil, le va a interesar el trabajo, te va a contratar gracias al perfil porque va a saber que eres un profesional que está trabajando con la plataforma de forma profesional, y en el momento que tengas el diseño hecho se lo envías, te va a pagar a través de la plataforma y vas a recibir el dinero. Ya veis aquí, vamos a buscar, por ejemplo, lo que os decía, necesito un diseñador gráfico. Ya veis aquí, chicos, necesito un diseñador gráfico. Aquí tenéis, hace 13 horas, aquí otra persona, necesito un diseñador gráfico. Si tiene portafolios mejor. Aquí tienes otra, necesito un diseñador gráfico especializado en logos. Por ejemplo, aquí está buscando logos. También, incluso con Canva, luego si os interesa, podéis crear diferentes logos. Lo tenéis todo allí en Canva. Buscáis lo que os dije, vais a YouTube, buscáis, por ejemplo, crear logos en Canva y directamente veis tutoriales de YouTube que os explican cómo crear logos en Canva y podéis hacer también esos trabajos. A esta persona le puedes hacer incluso un trabajo, crearle un logo
y por tanto así ganar dinero con ello. Aquí necesito un diseñador gráfico que me haga una invitación virtual, ya veis lo mismo. Aquí ya veis, necesito un diseñador gráfico para todas las personas que no sepan que Twitter, que no todas las personas conocen Twitter ni trabajan con ella, es una de las mejores fuentes de tráfico que existe a día de hoy, ya que vas a encontrar prospectos directamente que necesiten el producto que tú quieras, porque tú aquí lo que te digo, vas a la zona de explorar, vas al buscador y directamente buscas a los más recientes, por supuesto, para ser personas que están buscando ahora mismo o hace unas horas que están buscando una persona en ese nicho, y tendréis aquí diferentes personas. Por ejemplo, si pones necesito un diseñador gráfico, personas que están buscando un diseñador gráfico, ya veis aquí, necesito un diseñador gráfico urgentemente, necesito un diseñador gráfico, pues aquí lo que vas a hacer es ponerte en contacto con todas esas personas y enviarles tu perfil, tanto sea de la plataforma que os dije como de otras plataformas, sea Fiverr, sea Freelancer, sea Workana, de diferentes plataformas. Si estás trabajando con varias, lo que siempre recomiendo es trabajar con varias para así tener muchas más posibilidades de ganar mucho más dinero con ellas, ya que muchas personas buscan diferentes plataformas para buscar diferentes, por ejemplo, diseñadores gráficos, o cualquier persona que necesiten lo buscan en varias plataformas, porque siempre hay plataformas mucho más caras y otras plataformas más baratas. Y lo mismo que puedes hacer en Canva con esta estrategia, como os dije, el tema de invitaciones, lo puedes hacer con cualquier otra cosa. Lo puedes hacer, por ejemplo, creando logos. Por ejemplo, puedes poner crear un diseño y directamente aquí, por ejemplo, puedes poner logotipo y puedes crear hasta incluso un logotipo también aquí en Canva. Ya veis, tienes diferentes logotipos, puedes poner cualquier logotipo y luego aquí en Canva puedes cambiar el diseño, puedes cambiar el color. Ya veis aquí, puedes cambiar el color, puedes ponerlo negro, puedes ponerlo, por ejemplo, rojo, diferentes colores, puedes crear hasta logos para otras personas. Y lo mismo puedes hacer, puedes trabajar aquí en esta plataforma, ya viste aquí que tenía también para creación de logos. ¿Ves? Diseño de logo, están trabajando otras personas con diseño de logo, lo mismo en Fiverr, lo puedes buscar tanto en Freelancer, cuando más plataformas, mucho mejor. Cualquier duda que tengas para la creación de un logo, vas por ejemplo a YouTube, pones por ejemplo crear un logo en Canva, por ejemplo tutorial, y ya veis, aquí os explican cómo crear un logo de forma sencilla en Canva. Ya os digo que YouTube es vuestro mejor amigo para cualquier cosa que necesitéis. Aquí os explican, ya veis, cómo hacer un logo en Canva, crear un logo, lo podéis hacer directamente aquí, trabajar con las plataformas. Vais a Twitter, lo mismo, necesito, por ejemplo, crear un logo. Por ejemplo, podemos poner crear un logo. Y aquí, por ejemplo, yo necesito crear un logo, ya veis, aquí esta persona necesita crear un logo, necesito ideas para crear un logo, necesito crear un logo para un podcast. Aquí tenéis también lo mismo, ¿no ves? Necesito crear un logo ya y quieren saber de alguien una aplicación o algo bueno, lo que puedes es contactar con estas personas que necesitan, por ejemplo, lo que os dije, crear un logo. ¿Ves? Por ejemplo, mira, esta persona necesita un diseñador gráfico para crear un logo y que le pueda pagar por PayPal. Pues puedes contactar con esta persona, contactas y dices que te dedicas, por ejemplo, a crear logos o a crear diferentes invitaciones o diferentes diseños gráficos. Contactas con esa persona, dices que trabajas con esa plataforma, le das tu perfil, le creas el logo, él te va a pagar y directamente no tienes ningún tipo de problema a la hora de recibir el dinero, ya que él va a pagar directamente a la plataforma te va a pagar a ti y ya consigues, por ejemplo, tus primeros clientes o clientes aquí en Twitter. Lo que puedes hacer es todos los días buscar diferentes personas, enviarles a diferentes personas que quieran crear un logo, buscarlos aquí en Twitter. Puedes buscar diferentes fuentes de tráfico, pero ya os digo que Twitter es una muy buena fuente de tráfico porque aquí vas a encontrar gente que necesiten crear sus logos y tú te ofreces para realizar ese trabajo y directamente, como van a ver que eres un profesional, te van a contratar y por tanto al crearle el logo él te va a pagar y tú vas a ganar el dinero. Así de sencillo es. No necesitas nada más para ganar dinero con esas plataformas, ya que incluso luego con las plataformas va a haber personas que te busquen, que te encuentren, que te contraten para que les crees un logo, les crees un diseño gráfico o les crees, por ejemplo, una invitación, pero aquí en Twitter vas a ir a tiro fijo a personas que de verdad necesiten crear un logo. Ya veis aquí un logo bueno, bonito y barato para mi emprendimiento. Necesito crear un logo. Estas son personas que necesitan crear logos. Entonces lo que puedes es eso, buscar a personas que necesiten crear un logo, como veis aquí, para así ofreceros para realizarle el logo y cobrarles a través de la plataforma y por tanto ganar dinero como freelancer. Lo que os digo, podéis trabajar con diferentes plataformas. Cuando más plataformas, más personas pueden veros y más dinero vais a ganar con esta estrategia.
Y nada más por el vídeo de hoy, una estrategia sencilla de cómo podéis ganar dinero realizando, ya veis, por ejemplo, invitaciones. Aquí en Canva podéis ganar haciendo invitaciones, por ejemplo, de cumpleaños o cosas similares. También lo podéis hacer, como os dije, creando logos. Aquí los logos ya veis lo sencillo que es. Puedes cambiar el logo, puedes poner aquí otra cosa, crear otro logo, poner otro nombre. Ya os digo que aquí podéis hacer infinidad de formas y diseños para poder, por ejemplo, crear un logo, trabajarlos con estas diferentes páginas. Lo podéis hacer tanto con esta página, con la cual ya veis hay personas que están ganando, por ejemplo, $29.000 con esta plataforma, que cobran $50 por crearle una tarjeta de visita, $99 por crearle una tarjeta de presentación y un logotipo. Ya viste lo sencillo, este está creando una tarjeta de presentación y un logotipo y está cobrando $100. Lo podéis trabajar, lo que os dije, con esta plataforma, tanto con Fiverr como Freelancer, como Workana. Tenéis infinidad de plataformas para trabajar con esta estrategia. Cualquier duda que tengáis, como siempre, ir a YouTube, buscar tutoriales de cómo hacerlo. Ahí os explicarán, tendréis tutoriales totalmente gratuitos de cómo podéis crear eso, un logo o crear una carta de presentación de forma sencilla en Canva. Ya os digo que YouTube siempre es vuestro mejor amigo. Y como fuente de tráfico con la cual vamos a trabajar va a ser directamente con Twitter, en el cual vais a encontrar los prospectos y personas que de verdad quieran trabajar con esta estrategia y así, por tanto, contactar con ellos, enviarles vuestro perfil profesional de la plataforma con la cual estáis trabajando y directamente la persona te contrate, le crees el logo, le crees el trabajo, él te va a pagar a través de la plataforma te va a pagar y así, por tanto, ganar dinero trabajando como freelancer. Nada más por hoy. Si os ha gustado el vídeo, darle un like, suscribiros al canal, activar la campanita para que YouTube os notifique cada vez que suba un nuevo vídeo y dejarme en comentarios si os gustan estas estrategias de cómo ganar dinero por internet, pudiendo, por ejemplo, creando logos o creando tarjetas de presentación o creando diferentes estrategias de afiliados, o si os gustan más páginas de cómo ganar con encuestas o diferentes tareas, me lo podéis dejar en comentarios que estaré encantado de responderos. Nos vemos en un próximo vídeo, que tengáis un buen día.